Le damos la bienvenida a la profesora Capitolina. Vale, pues bienvenidas de nuevo. Y me alegro. La verdad es que he estado toda la semana esperando por volver a vernos hoy, así que estoy encantada de estar aquí de nuevo. No sé si antes de empezar, igual que Pamela, que me ha hecho una pregunta, si hay alguien más que tenga alguna pregunta que hacer. Antes de que empiece alguna duda de la semana pasada, puedo atenderla y si no, entro en la unidad 2. Bien, pues si no hay nada, a ver, puedo pedir un favor y es que, a ver, Pamela, Ale Torres y tú misma, Virginia, tenéis el vídeo abierto, entonces a mí me ocupa un espacio que, sí, me sigue ocupando espacio, qué curioso, es que a vídeo pequeño hablante activo, ¿no? Pues Lo puede mover, digo, hacer más sí, chiquito. sí, no, lo tengo lo más pequeñito posible, pero tendré que quitarlo completamente. Es que si me veo a mí, si me dejo el mío, bueno, voy a dejarme el mío es que salen 4, parece que no sea posible sacar menos de 4. Vale, bueno, ahora sale solo el de Virginia, no sale el mío. Y yo me gustaría verme a mí misma porque si me veo a mí misma, es Virginia, ¿no? Pues se ve que el de la administradora, con foto o sin foto, parece que tenga que estar siempre. ¿Eh? ¿Sabe alguien si hay una fórmula? Perdón, fíjate arriba hay un botón que Sí, dice Gallery View o vista de galería. Probalo de tocar sí, varias veces a ver si alguna de estas te sí, sirve. lo he probado, las he probado todas y bueno, lo dejo así, no pasa nada, porque, mm, ves, ahora me he quitado yo misma, no, vale, al menos así veo mi foto. Bueno, pues vamos a empezar hasta donde pueda, si no quito este. Entonces, el tema de hoy es el tema central, digamos, del curso, porque es como el tema que responde al contenido real del curso, que es integrar la visión o el análisis de género-sexo en todas las fases de la investigación o de la innovación, ¿vale? Y también cómo hacerlo en nuestras publicaciones, que es una cosa que nos viene muy bien a todas, porque ya sabemos que en este mundo académico, por mucho que hagas, como no consigas bien publicarlo, no sirve tanto. Vale, pues vamos a ver cómo planteamos esto. Bueno, esto es simplemente lo que he dicho, integrar el sexo y el género en todas las fases de la investigación. Bien, voy a empezar por la primera vez que oí hablar de la importancia del sexo-género en la investigación fue leyendo a Sandra Harding, que además tiene su libro Feminismo y Ciencia, creo que es, espera, que lo tengo por aquí, ahora mismo no recuerdo el título, pero este libro del 87 que está traducido al castellano y en él habla ella de las fases de la incorporación del género a la ciencia, que dice que son las fases en las que por las que en realidad han pasado todas las disciplinas. La fase básica e inicial es la de incluir mujeres en la investigación. Y no es que lo detalle mucho, pero en incluir mujeres en la investigación nosotros vamos a pensar en incluir mujeres en como investigadoras, las mujeres como sujeto, como protagonistas de la investigación, mujeres que hacemos ciencia. No es buena ciencia, sino hay más mujeres haciendo ciencia. Punto 2, muy importante, que se suele olvidar. Bueno, espera, iba a decir, antes de ir al punto 2, vamos a volver al punto 1, perdonad, vamos a volver al punto 1. A ver, el punto 1 es por el que empezamos casi todas. Por ejemplo, en España, la asociación a la que yo pertenezco, Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMIT, que es, no digo la única, porque luego hay una asociación de historiadoras, etcétera, hay varias asociaciones por ahí, pero ni de cerca son tan importantes numéricamente ni por el peso político que han tenido como la nuestra. Y digo el peso político en el sentido de que para hacer cambios hace falta tener a alguien en la política que esté dispuesta a hacer los cambios que las feministas les proponemos. Entonces, bueno, por eso digo que es importante. Y estamos llegando ya a las 1000 socias. 1000 socias, 1000 científicas asociadas, es la verdad un número importante en un país como el nuestro. Entonces, y esta asociación, la mayor parte de su tiempo, el trabajo que ha hecho y sigue dándole la mayor importancia, ha
tener más mujeres en la investigación, a que haya más mujeres investigando, que haya más mujeres en los puestos de toma de decisión, que haya más niñas que estudien determinadas materias. Es decir, que el objetivo principal de esta organización es ese, y ese es el punto 1, la fase primera inicial. Y es también la primera en la que empezaron a trabajar de todas las epistemólogas de la feministas de la ciencia. Entonces, este es el punto 1. Mi asociación en concreto, creo que fui yo, que fui presidenta durante un trienio de la asociación cuando empezamos a hablar del punto 2, que es el punto de incorporar la perspectiva de género en el contenido de la ciencia. En el contenido de la ciencia. Sandra Harding dice incorporar los puntos de vista de las mujeres en la investigación. Me parece que dice los puntos de vista y las experiencias de las mujeres en la investigación. Esto está hablando en el 87. A día de hoy, bueno, no antes, porque esa es la traducción en castellano. A día de hoy se dice incorporar la perspectiva de género, incorporar a las mujeres, incorporar el punto de vista feminista, como queramos decirlo, en la investigación. Y eso es la fase 2. He dicho que en mi asociación también ha sido la fase 2. Hizo falta pasar por 3, me parece que yo fui la 4ª presidenta para llegar a la idea de incorporar también en los contenidos de la investigación, empezar a pedir una ciencia con mujeres como objetos de la investigación. Y la Comisión Europea lo mismo, durante unos cuantos programas marco, que yo sepa el 5º, el 6º y el 7º, el 5º, el 6º y el 7º, básicamente hablaron de incluir mujeres en la investigación. En el 7º un poquito de contenido, ya ha sido el 8º, el que se llamó, que hemos acabado ahora en 2020, ese es el que entró completamente sobre el contenido de la investigación. Es decir, que se necesita ya que haya bastantes mujeres, que esté rodando la idea de que las mujeres podemos y hacemos investigación, para que empecemos a pensar que no solamente somos sujeto de la investigación, sino que la investigación tiene que mirar a las mujeres y tener a las mujeres como objeto de la investigación. Es decir, incorporar sus puntos de vista, incorporar sus experiencias e incorporar sus características particulares. Esa es la idea. Y hay una tercera fase que es una fase de construcción, que sería revisar la episteme recibida, evidenciando el sexismo y los valores que tienen incorporados y tratar de superar esos valores que tiene la ciencia convencional para establecer un nuevo tipo de ciencia. Si conseguimos esto, dice Sandra Harding, que saldrán unas teorías y una ciencia más rigurosa, con mayor nivel explicativo y además con un papel de transformación social. Bien, pues no nos desesperemos si estamos empezando, porque si estamos empezando, si a lo mejor en vuestro instituto es la primera vez que se pone, ya sé que no es la primera vez, pero vamos a imaginar esto, que es la primera vez o casi el principio de empezar a trabajar en esta dirección, pues probablemente durante un tiempo haya que pasar por ir planteando que haya más mujeres en todos los ámbitos, y todavía sea difícil hacer entender que un antibiótico no tiene por qué funcionar igual en una mujer que en un hombre, o en una rata macho que en una rata hembra. Cosas como las que vimos el otro día, ¿vale? Entonces, sabemos que hay que ir poquitos a poquitos. Y bueno, probablemente el punto 2 es el más difícil, porque nosotras mismas necesitamos entrenarnos en cómo hacer eso. Por eso, por ejemplo, estamos haciendo este curso, cómo podemos hacerlo, y tenemos que hacer bastante esfuerzo, imaginación y creatividad y pruebas para saber cómo podemos incorporar esto. Y luego es bastante costoso desmontar las grandes teorías, sobre todo los padres, porque madres ha habido menos, los padres de la ciencia y las madres de la ciencia, en aquello que tengan de sexista, en aquello que no esté probado que es igual de cierto para mujeres y para hombres. Entonces, tratar de desmontar eso, o al menos ponerlo entre interrogantes, y empezar a hacer una ciencia que incluya a los unos y a las otras. Y solamente cuando eso suceda es cuando habremos dado un cambio notable y tendremos otro nivel de ciencia. Vale. Y esto se lo debemos, esta teoría de las fases es la que yo llamo Santa Sandra Harding, porque es una de esas grandes
a las que yo tengo puestas en pedestales. Tengo unas cuantas, el otro día ya os mostré, os hablé de algunas. Sandra Harding es probablemente de todas las que os he mencionado la primera de ellas, de la que más he aprendido. Bien, y ahora entramos en realidad en qué consiste o en qué consisten las investigaciones con inclusión del análisis de género-sexo. Vamos allá. Suponen una reacción a la ciencia convencional realizada desde el punto de vista masculino, ¿eh? A la ciencia positiva, además, al positivismo clásico de la ciencia, al cual ya se le han hecho críticas pues, desde los años 70 por parte de la filosofía de la ciencia crítica. El feminismo se ha unido a la filosofía de la ciencia crítica para cuestionar a la ciencia convencional. La ciencia convencional, sin remedio, ha sido androcéntrica, porque vivimos en sociedades androcéntricas, en sociedades de predominio masculino, sociedades de predominio masculino. A mí con frecuencia me gusta más hablar de sociedades de predominio masculino que hablar de sociedades patriarcales, porque desde muchos puntos de vista y sin duda desde la antropología se puede seguir diciendo que vivimos en sociedades patriarcales, pero como también eran sociedades patriarcales y se fueron denominadas así, sociedades muy antiguas, hoy en día, bueno, si decimos de predominio masculino o de supremacía masculina, creo que se entiende un poquito mejor, pero bueno, es a gusto del consumidor. Aunque hagamos una crítica a estas disciplinas, a la ciencia tal y como la conocemos, tampoco vamos a presumir que se puede llegar a alcanzar una ciencia objetiva, libre de valores. Siempre los tiene. A ver, los seres humanos somos sujetos, no objetos. Si somos sujetos, todo lo que produce un sujeto es subjetivo porque lo produce desde sí misma. Otra cosa es que si lo produces dentro de un marco de rigor científico. Entonces puedes hacerlo de manera rigurosa, pero lo que producimos los sujetos siempre es subjetivo. Cualquier definición está hecha por seres humanos y en un acuerdo entre otros humanos. Siempre tiene ese tinte y por tanto está marcada por los valores propios de la época, el entorno, etcétera, etcétera. No es posible una ciencia libre de valores. Precisamente porque no es posible, es por lo que hemos de estar vigilantes y que no se nos cuelen valores que perjudican particularmente a unos grupos sociales y no a otros, en concreto a las mujeres. Entonces, si bien siempre tiene valores, cabe hacer una ciencia transformadora para ampliar el conocimiento y para mejorar a la mayoría de la población. Sí que cabe. Es decir, una cosa es que no sea neutral ni objetiva, que nunca lo es del todo, siempre obedece a algunos intereses, pero podemos buscar aquella que favorezca a la mayoría de la población. Ya tiene un sesgo, que es ciencia para la mayoría, mientras que otro puede ser ciencia para que yo gane más dinero. En fin, todo depende. Vale, vamos a seguir. Dice Sandra Harding de nuevo que lo que cuestiona la epistemología feminista es la objetividad. Es decir, que no se puede alcanzar. Lo que llamamos objetividad no es cierto. Pero lo que no se cuestiona es el rigor. Hay que hacer, y nosotras estableceremos cuáles son las pautas, una ciencia rigurosa. Sandra Harding le llama objetividad fuerte. Alguna gente ha cuestionado esta denominación, pero vamos, yo creo que nos podemos quedar con ella. Pero sobre todo con la idea de que no se cuestiona la objetividad, de que no se cuestiona el rigor. Lo que se cuestiona es que exista tal cosa como objetividad. Sabemos que todo tiene valores y marcas, pero hagámoslo de forma rigurosa y que cualquiera pueda reproducirlo. En eso consiste también el rigor. Bien. Eso es lo que pensamos para empezar a hacer y empezar a plantearnos investigaciones basadas en un análisis de género. Mira, he querido traer aquí esta portada de Nature de noviembre de 2005. Bueno, no es la portada, es una de las páginas de Nature de noviembre de 2005 en la que hay un artículo que, como veis, es luchando por el poder. O empujando por el poder. Y nos dice que, dice el subtítulo, que las historietas sobre
científicos brillantes, y digo científicos consciente del masculino, científicos brillantes y sus heroicos descubrimientos a menudo ocultan la verdadera naturaleza de las comunidades científicas, que generalmente están dominadas por batallas de poder y éxito. Es decir, ¿de qué rigor estamos hablando y qué modelo de ciencia estamos planteando y de qué objetividad estamos presumiendo cuando en la mayor parte de los grupos científicos, y cuanto más elevados sean, cuanto más exitosos sean, más fácil es ver esas luchas entre los machos alfa de cada laboratorio? Hay algún laboratorio que puede tener a una mujer dominante, a una hembra alfa, pero son muy poquitos. Entonces, esos machos alfa de cada laboratorio que dominan las convocatorias a las que se presentan, la línea de investigación, seleccionan a la gente que entra, reparte prebendas entre unos y otros. Y cómo se organizan los éxitos que tienen, cómo se organizan los grandes descubrimientos, que normalmente están basados en un trabajo en equipo y con grandes equipos. A menudo muchos de los equipos sí que pueden tener un número importante de mujeres, y sin embargo, ¿quiénes se llevan el premio final? Entonces, ese es el modelo. ¿Cómo vamos a decir que es objetivo, que no está cargado de subjetividad, una ciencia que sabemos que está planteada así? Y no lo estoy diciendo yo, una feminista aquí desde mi casa, es Nature. Bien, pues esto es lo que, frente a lo cual la epistemología feminista se ha resentido, y lo que la epistemología feminista cuestiona, y lo que nos dice que tenemos que estar alerta y ver cómo se definen las líneas de investigación desde luchas como esas que vemos ahí. Veamos a ver cuál es nuestra experiencia, igual que el otro día vamos a ver quién tiene ganas de participar. Una primera pregunta. En tu disciplina, la que estéis cada una de vosotras, ¿quiénes son los modelos de personas investigadoras? ¿Quiénes son los prototipos? ¿Me podéis decir, mujer, qué hombre, qué estilo de persona? ¿Alguien tiene interés en mencionar en su propia disciplina cuáles son los modelos, los prototipos? Bueno, no sé si yo puedo participar. Claro. Bueno, en lo que es microbiología, o sea, realmente me cuesta pensar en una mujer, desde Anthony van Leeuwenhoek, digamos, Pasteur, y en la microscopía también Zeiss y Abe, que son los que han desarrollado la ley de las ópticas, ¿no? Las leyes de la óptica, realmente me cuesta, podría decir Barbara McClinton, por ejemplo, que ganó el premio Nobel, pero al principio nadie le creía, le decían que estaba loca porque hablaba de los genes saltarines, ¿no? Bueno, después Rosalind Franklin, que también Exacto, fue iba a decirte eso porque cuñada, digamos, sí, exacto. y hizo toda la parte experimental y bueno, murió justamente por la radiación por el cáncer y no le dieron el premio Nobel. Así que pero ves, medio triste. Sí. Claro, y notamos que no son ellas las que dominan el ámbito, no son ellas. Alguna de las personas que tenemos aquí tiene así mujeres muy claras que la gente de su disciplina tenga la impresión de que son un buen modelo a seguir. Hola. Hola, Romina, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Sí, yo soy de las artes visuales. Tradicionalmente en las artes visuales siempre los artistas que estudias son varones. Pero actualmente, además de artistas, mujeres y varones, al menos en Argentina hay como referentes de la investigación que son dos mujeres, que son Ana Longoni y Andrea Giunta. También hay otras más, Elena Oliveras, hay muchas que son principalmente investigadoras mujeres. Y de hecho Andrea Giunta tiene toda una movida de género, perspectiva de género. Así que, nada, yo estoy muy, muy feliz por eso. De todas maneras,
yo no vivo en Capital Federal, no vivo en la capital del país, vivo en Tucumán. Entonces siempre persiste esa diferencia entre lo que sucede y cómo sucede en la capital y en las provincias, y particularmente acá, que es un lugar bastante conservador. Todavía hay mucha dominación de los varones, sobre todo un predominio, una predilección por artistas varones. Y acá, particularmente en Tucumán, no hay tanta desarrollo, no hay tanto desarrollo de la investigación en artes visuales. Así que bueno, estamos con toda la intención de incentivar mucho esa movida y que tenga una perspectiva de género. Muy bien, sí, eso es lo generalizado. Yo a veces muestro un póster. Sí, en el tema siguiente hablaremos de las artes visuales y de algunos estudios hechos sobre la ausencia de mujeres en las artes visuales. Y tengo un póster que espero que te guste, de las Guerrilla Girls. Sí, que no totalmente, sé si las conoces. ellas hacen todo un trabajo en los museos como estadísticas, y ponen en números, o sea... Sí, exacto, pues voy a mostrar algo de eso, voy a mostrar el próximo día. Me alegra que lo hayas dicho y me alegra, Romina, que estés ahí en esa línea. Muy bien. Debo decirte que en el Museo del Prado, por primera vez en su historia, que son varios siglos, han sacado y tienen ahora, me parece que todavía está, lo que si hubiéramos estado sin pandemia yo me habría acercado a verlo, pero en estas circunstancias no me he atrevido. Porque vivo en Valencia, tampoco vivo en la capital, y han sacado de los fondos del Museo del Prado cuadros firmados por mujeres y han hecho una exposición especial de mujeres. Me parece que se llama Las mujeres en el Prado, algo así. Pero hasta ahora el número de mujeres colgadas en las paredes del Prado era escasísimo. Y esa muestra tuvo muchas críticas, ¿no? Como porque a las instituciones, especialmente a los museos, y yo también lo vimos acá, les cuesta mucho entender o cómo incorporar la perspectiva de género. O sea, es como, bueno, pongamos cuadro de mujeres, o celebremos a la mujer. Y cuando van a los hechos es muy difícil. Sí. Y en realidad queda en evidencia que falta mucho todavía de trabajo para realmente entender cómo es la perspectiva de género y poder aplicarla de manera más adecuada. Sí. Están en la primera fase. Exactamente. Están más mujeres entonces van a colgar más mujeres, o poner, a veces ni siquiera, poner una exposición temporal con más mujeres. Luego las volverán a llevar a los almacenes, pero bueno, es el primer escaloncito, Sí. Más mujeres de manera temporal, luego habrá más mujeres a lo mejor en algún otro más moderno, más mujeres permanentes, en fin, y luego irán reenfocando hasta la búsqueda de alguna perspectiva de género más integral, pero les cuesta mucho. Sí. Muy bien, pues gracias, Romina. Voy a hacer otra pregunta. Tiene que ver con esta, claro. Menciona una figura relevante de tu especialidad y otra del sexo al que no pertenezca a la primera. ¿Me podéis contestar de manera rápida varias personas? Una relevante y otra de otro sexo. A ver. Por ejemplo, yo diría Max Weber, diría, del sexo que no fuera de Max Weber, su mujer, Marianne Weber. Pero el primero que se me ha ocurrido es un hombre. ¿Qué se os ocurre a vosotras? Yo podría decir John Dewey y María Montessori. Bien, eres educadora, ya lo veo. Sí. Muy bien, pero primero John Dewey, luego María Montessori. Sí, así me surgió. Sí. Muy bien, otra persona. Ya somos dos en la misma línea, que es la esperada, por otra parte. Antes Virginia nos dijo varios señores y cuando llevamos un rato dijo la McIntosh y luego la Franklin, pero ya lleva varios señores por el camino. ¿Alguien más se arriesga? Ya están pensando demasiado, tenía que ser rápido. Sí, rápido, Albert Einstein y después Marie Curie. Primero me apareció él. Te apareció él, claro. Es que nos pasa así. A ver, otra pareja. ¿Tú eres de física? ¿Eres física? Química. Química, vale.
Yo podría decir, perdón. No, está bien. Le Corbusier. Adelante. ¿Querés hablar, Victoria? No, sí. No, Le Corbusier y Zaha Hadid, por ejemplo. Muy bien. ¿Ves? Pero claro, bueno, sí, es verdad que mundialmente es más conocido Le Corbusier, pero claro, las obras de Zaha Hadid también son extraordinarias. Pero ves, ha seguido el mismo patrón. Son poquitas. Y la pobre se ha muerto demasiado pronto. ¿Eres arquitecta? Sí. Mai. Sí, de hecho, había levantado la mano para contar de la primera pregunta una cosita, pero no importa. Seguimos ahora, sí, luego si hay tiempo vas diciendo. Sí, yo soy arqueóloga y pensaba en Luis Borrero y Laura Miotti, que son las personas que más han estudiado el poblamiento americano en el sur, pero siempre predomina la figura masculina por sobre la femenina. Y tienen quizás la misma trayectoria, ¿no? Pues ves, no les conozco yo porque mi conocimiento de la antropología es demasiado europeo, digamos, y sospecho que esas dos personas no lo son, pero también has seguido la misma pauta. ¿Tenemos a alguien más o pasamos a otra última pregunta? Laura, pues Laura. ¿Podés reactivar vos tu video? A ver, Laura. Yo iba a comentar. Bueno. ¿Laura? María Laura, vamos a ver, de momento vemos tu nombre, ahora nos falta ver tu cara o tu voz, por lo menos tu voz. Con tu voz nos conformamos. Me pasó al revés. Aquí. Yo soy abogada y lo primero que fue la doctora Reiris, que es una señora bastante grande ya, creo que todavía sigue viva, pero tenía casi 80 años y venía a darnos clases de Derecho Administrativo a Tucumán. Ella vive en Buenos Aires, en la capital del país, y era un cúmulo de conocimientos, y no se me ocurre, o sea, llegó a un cargo que creo que fue la primera mujer procuradora general de la Nación, lo que es un cargo muy importante, y que yo sepa, el 99,9% han sido varones, y no se me ocurre citar a otro profesor que también venía con ella de Buenos Aires, que no me acuerdo el apellido, que también es, o sea, después, muchos años después, fue procurador general de la Nación él también, pero lo que más se me grabó fue el ejemplo de ella, en la parte de Derecho Administrativo, que es lo que hago en la facultad. Era una regrosa, diríamos acá. Regrosa. Un adjetivo que no manejo. Muy bien. Capitolina, yo iba a comentar, yo soy física también, iba a dar los mismos ejemplos que una compañera antes, Einstein y Marie Curie, y para la primera pregunta, siendo física, lo común es que los prototipos y los modelos de físicos son yo no puedo oír a Laura, no sé. No sé si el resto de gente la oís. Se te corta si querés apagar el video. Laura, ¿puedes apagar el video para ver si te oímos mejor? Hola, ¿no me escucharon? No, no te hemos escuchado. ¿Puedes intentarlo de nuevo? Bueno, no, que soy física y iba a dar los mismos ejemplos que dijo una compañera antes. ¿Se escucha? Perfecto, ahora te escuchamos perfecto. No, y que el prototipo de físico, de persona que se dedica a la física, es Einstein, y un varón desprolijo y que se dedica 100% a su investigación, y ese es el modelo que se ve para cualquier persona que se quiere dedicar a la física. Nada, eso quería como aporte agregar. Sí, sí. De hecho, tengo yo por ahí, creo que por algún lugar de mi estantería, tengo un CD de cuando nos manejábamos con CD, un vídeo de una investigación que se hizo con estudiantes de primaria, creo, chavalinas y chavalines pequeños en Grecia, y les preguntaron que dibujaran a una persona científica. Y prácticamente todo el mundo eran pequeñitos, era gente de 7 años o algo así, 8, y dibujaron
a alguien que se parecía a Einstein, dentro de lo que podían dibujar gente tan pequeña, pero con esos pelos, esas gafas y todo eso. Nadie dibujó a una mujer. Y además es el científico, el prototipo de persona dedicada a la ciencia es Einstein, con sus pelos. Así que ahí coincidimos grandes y pequeñas en eso, mujeres y hombres. Así es. ¿Tenemos a alguien más? ¿Yo? ¿Qué tal? Anita, vamos. Sí, ¿qué tal? Soy Anita. Bueno, yo soy arqueóloga y creo que dentro de la especialidad en la que estoy trabajando, que tiene que ver con la temática de la arqueología aplica, vendría a ser una articulación entre arqueología y etnografía. Anita, perdona, ¿puedes quitar la imagen? Porque volvemos otra vez a tener problemas con el sonido. ¿Se me escucha bien? A ver, ahora, ¿eres arqueóloga? Hasta ahí habíamos oído. Sí, soy arqueóloga y mi trabajo de investigación se enfoca en un marco conceptual que se llama arqueología pública. En este ejemplo voy a dar, la arqueología pública articula con otras disciplinas como la antropología y la etnografía en su articulación, valga la redundancia, con la comunidad en general. Y creo que quienes mayormente comunican suelen ser mujeres. Eso creo como que puede verse por ahí en jornadas o congresos en donde quienes se han dirigido sobre esta temática han sido en su mayoría mujeres. Creo que sería una excepción, digamos, de que no se me vienen a la cabeza hombres referentes, sino más bien mujeres. Para mi admiración. Sí, aquí en España tenemos a Arzuaga y compañía, que son los que han descubierto el Homus antecesor que tenemos aquí, y desde luego para nosotros todo lo que tenga que ver con arqueología y sus parientes se refiere a ese señor, a Arzuaga, porque claro, han descubierto, tenemos ahí unos yacimientos maravillosos de viejos seres humanos, y luego la imagen infantil de los arqueólogos que descubrieron las pirámides, descubrieron las catacumbas y las momias de las pirámides, y esos son todos señores también, con lo cual me alegra ver que de gente más joven y científica y que ahora mismo está yendo a congresos como tú, está cambiando la percepción, porque las grandes comunicadoras de estos avances, de estas tres disciplinas que han dicho que interactúan, suelen ser mujeres. Así que me alegra mucho porque eso quiere decir que está cambiando, al menos en algunas partes del mundo, está cambiando esa visión. Muy buen apunte, Anita. Está cambiando, pero también creo que sería interesante empezar a investigar por qué son las mujeres buenas, entre comillas, mediadoras del conocimiento. Y me parece que es porque se está empezando a hablar, a comunicar con un otro que no es experto en el tema. Entonces creo que ahí sí aparece una cuestión a quienes están en el ámbito científico propiamente dicho, los hombres. Volvemos a lo mismo. Me parece que es por eso, digamos, que hay como una articulación en todo esto para trabajar a futuro. Muy bien. Voy con la tercera pregunta para no demorarnos más, que es que tiene mucha importancia también. Aquellas de vosotras que además de ser investigadoras sois docentes, en vuestra docencia, ¿qué modelo de persona transmitís? No solamente quiénes son las personas, las grandes teóricas y teóricos de vuestra disciplina, sino el estilo, la forma, todo eso. ¿Qué transmitís? Porque está bien, si presentamos a Montessori, que antes lo dijo la educadora, la pedagoga, si presentamos a Montessori, no solamente estamos presentando las ideas de Montessori, estamos presentando la práctica de Montessori, es un modelo de comportamiento. Si presentamos a Dewey, él también tiene unas prácticas de la escuela nueva que hizo transformaciones, así que estamos planteando también un modelo, es de un hombre, pero de un hombre transformador, interviniendo en la práctica pública inmediata. Alguien que sea profesora me dice qué modelo presenta y si es capaz de decirme masculino, femenino y estilo de docencia o de investigación que presenta. Para si podemos ver alguna diferencia entre modelos masculinos y femeninos.
Sí, bueno, ya que lo menciona, justamente cuando pensé en la segunda pregunta, pensé dentro de un mismo paradigma, de un mismo enfoque, ¿no? De la escuela nueva. Creo que se puede hacer lo mismo con distintos paradigmas educativos. Ahora, a la hora de transmitir, también hay todo un estudio, por ejemplo, acá Miriam Sotwell es una de las que más lo trabaja en Argentina, de feminización de la docencia, pero de la docencia práctica, de la docencia real en las aulas, y sin embargo, muchas más teorizaciones por parte de hombres en educación desde lo histórico. Me animaría a analizarlo desde ese lugar. Como docente yo sí trato de transmitir hace varios años, y porque también me imagino yo soy de una generación que fue formada ya, por suerte, con una perspectiva de género, entonces trato de que a la hora de incluirlo pensemos en esto que charlábamos hace un rato, desde el momento en que ciencia y mujeres y la experiencia desde el punto de vista de la mujer puesto, ¿no? También en la ciencia y en su transmisión, sí intento. Muy bien. ¿Tenemos a alguien más o con esta modélica presentación nos vale? ¿Nos vale? Bueno, pues pasamos. Vamos a entrar en las fases de la investigación. Este es un modelo que he tomado de un manual que presentó la Comisión Europea para manejar la perspectiva, para incorporar la perspectiva de género en el 7º programa marco. Dividen en 4 fases la investigación, que son las mismas 4 fases que yo os voy a poner al final de la 4ª sesión para que hagáis esa autoevaluación, que ya no va a ser solo autoevaluación porque se la vais a tener que enviar a Virginia. 4 fases: la fase de ideas, la fase de propuestas, la fase de investigación propiamente dicha y la fase de difusión. ¿Cómo hay que incorporar la perspectiva de género en las 4? Y que es de forma diferente. Y cómo hay que incorporarla tanto en el aspecto de los recursos humanos, es decir, las personas, poner más mujeres ahí, y como en el contenido de la ciencia. El de más personas, desde el punto de vista de recursos humanos, es la línea amarilla y los puntos amarillos. Aquí dice igualdad de oportunidades para mujeres y para hombres. Y vemos, nos saltamos la fase de ideas porque no tiene lugar ahí, sino en la fase de las propuestas, es decir, cuando estamos redactando la propuesta, perdón, que me he ido. La propuesta de nuestra investigación, cuando estamos redactando esa fase, tenemos que tener en cuenta la igualdad, esto que decimos aquí, igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, al seleccionar un equipo mixto de hombres y mujeres y crear condiciones de trabajo igualitarias entre los géneros. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la propuesta. Cuando hacemos la propuesta decidimos quién o quiénes son las investigadoras principales o los investigadores principales. No hay por qué no presentar un investigador y una investigadora como investigadores principales y así quedamos empatados. No hay por qué no hacer una búsqueda activa de personas que nos permitan equilibrar el equipo y tener un equipo equilibrado en cuanto al género. Y en la fase de la investigación propiamente dicha, valorar el trabajo de mujeres y hombres por igual y gestionar y supervisar la igualdad de género, gestionarla y supervisarla. Tiene que estar en el protocolo de la investigación, tiene que estar descrito cómo hay que vigilar o supervisar de manera continua el que haya una participación equilibrada de mujeres y hombres en nuestra investigación. Estos son los 4 elementos que tenemos que tener en cuenta. Proponer de manera igualitaria y condiciones igualitarias y vigilar que puedan hacerse de manera igualitaria. Creo que el otro día os puse como ejemplo el caso de ese equipo que tuvo en cuenta la conciliación y por tanto ni empezaban muy temprano las sesiones de trabajo ni acababan tarde por la tarde, de tal manera que las personas que tuvieran criaturas o mayores dependientes les diera tiempo de llevarles a la guardería, al kindergarten, donde sea, o llevarles al centro de día si eran personas mayores, lo que sea, y de recogerlos por la tarde. Eso respecto a los recursos humanos. Ahora vamos respecto al contenido, que es el género en los contenidos de la investigación. Fase de las ideas. Generar ideas sensibles al género para las propuestas de investigación. Segunda, construir hipótesis sensibles al género.
antes de seguir adelante, vamos a dedicar unos minutos en un momento, cuando acabe de ver esto, a cada uno de estos aspectos, ¿vale? Vamos a ir más despacio. Construir hipótesis sensibles al género. En la fase de propuestas, formular preguntas sensibles al género. Es decir, no solo hipótesis, ahora ya estamos en preguntas, en la fase de cuáles son las preguntas de investigación y las ponemos ahí. Y luego, muy importante, elegir una metodología sensible al género. Es muy importante la metodología sensible al género. Cada vez, además, hay más publicaciones en más ámbitos que nos permiten empezar a movernos hacia una metodología de investigación sensible al género. Sin ella no nos va a salir una investigación sensible al género. En la fase de la investigación propiamente dicha, como ya hemos diseñado en la fase de propuestas, ya hemos diseñado una investigación sensible al género, eso nos va a permitir recopilar datos sensibles al género, no recopilar datos solamente de uno de los géneros en presencia. Y por una parte, esa metodología nos permite recoger datos sensibles y por otra nos permite, y debemos hacerlo, analizar los datos de un modo sensible al género. El análisis es muy diferente. Si el análisis de los mismos datos los hace una persona con perspectiva de género o no, los hace una sola persona o los hace un equipo. Hay una serie de métodos y técnicas para evitar que la interpretación de los datos la realice una persona que, aunque tenga datos que obviamente muestran diversidad de género, no sea capaz de verlo o sea capaz de verlo. Y por último, en la fase de difusión, que como ya he dicho, vamos a ir más despacio también, utilizar un lenguaje inclusivo en cuanto al género e informar sobre los datos de un modo sensible al género. Respecto a utilizar un lenguaje sensible al género, no sé si lo mencioné el otro día, creo que no, que he creado un software junto con la Universidad Ibero de México, un software para analizar el lenguaje de manera inclusiva. Si os estáis interesadas, os pongo la página web en la cual verlo, o incluso podemos dedicar 15 minutos de una sesión, pues el último día o cuando sea, para ver esto. Bien, vistas lo que hay que hacer en las 4 fases de manera muy rápida, vamos a verlo de manera detallada. Vamos allá. Vamos a tener que, al hacer una investigación que cumpla lo que hemos dicho en esas 4 fases, vamos a tener que repensar las prioridades de la investigación y también los resultados. Vamos a tener que repensar los conceptos y las teorías. Esto para la fase de las ideas. La fase de propuesta, seleccionar al equipo del investigador con cuidado y formular las preguntas de la investigación con cuidado. En la fase del análisis propiamente dicho, analizar sexo, género como variables independientes y la interacción entre ambas. Utilizar metodologías participativas, repensar normas y modelos de referencia, es decir, revisar que la bibliografía que utilicemos sea una bibliografía que haya tenido en cuenta la perspectiva de género. Y repensar el lenguaje y las representaciones visuales en la difusión que hacemos. Vamos paso por paso. Repensar las prioridades, de uno por uno. Cuando empezamos a plantearnos una investigación, podemos elegir entre distintas prioridades y esto tiene repercusiones muy importantes respecto al sexo y el género. Y estas prioridades no siempre se sopesan y se explicitan. A menudo no es suficiente con que alguien en el equipo de investigación, la persona que es IP, investigadora principal, lo haya pensado o no. Conviene explicitarlo y ponerlo por escrito en la propuesta de investigación. Decir que se establece como una prioridad que la metodología sea sensible al género y tenga muestras equivalentes de mujeres o hombres o de animales hembra y animales macho o plantas sexuadas, etcétera, según lo que estemos investigando. Y es decir, que conviene explicitarlo para que le quede claro a todo el mundo que la igualdad de género es uno de las guías o de los ejes de nuestra investigación y que además es una prioridad. Frente a otras, esta es una. Y hay una cosa sobre la que no somos lo bastante honestos
sin embargo lo sabemos. Y aquí llamo la atención al dibujo ese que he puesto antes de los dos ciervos, o en fin, ciervos es una manera muy genérica de llamar, pero no sé qué tipo de animal era eso, los dos ciervos machos con sus enormes cuernos peleando, de la revista Nature que puse antes. Entonces, normalmente se tiene de forma oculta eso, los cuernos peleantes, la mayor parte de los machos alfa de los departamentos los ocultan, de los laboratorios o de los centros de investigación. Pero, igual que eso, se ocultan muchas otras cosas que definen una investigación, y es importante tenerlo en cuenta. Escríbase o no se escriba en el proyecto de investigación, pero al menos el equipo de investigación debe tener la honestidad de decirlo entre sí, porque al poder decirlo se dan cuenta de cómo hay algunas prioridades que pueden lastrar la investigación en una cierta dirección, y a lo mejor no queda más remedio, porque, por ejemplo, si no se tiene financiación no se puede hacer la investigación, pero al menos debemos ser conscientes de que estamos lastrando un poquito la investigación porque quien convocó y financia nuestra investigación tiene tal o cual interés, tiene tal o cual prioridad. Entonces debemos de pensar y hacer explícito que a menudo, cuando elegimos hacer una determinada investigación, lo hacemos marcadas por las oportunidades de financiación que hemos tenido, marcadas por el marco es una redundancia, determinadas por el marco legal en el que nos movemos, por el entorno político que te permite a veces hacer unas investigaciones y a veces no. Por intereses de las grandes corporaciones financiadoras, efectivamente. Hay en España, por ejemplo, las becas de doctorado más importantes las da o bien el Ministerio de Educación, que no parece que tenga tinte político a la hora de seleccionar a unos proyectos de investigación de doctorales u otros, pero sí la otra gran entidad tan importante o más que el Ministerio de Educación, que es un banco, la Caixa. Tiene unas financiaciones para proyectos de doctorales extraordinarias y buenísimas, y ahí sin duda que tienen unas líneas que le interesan y otras que menos. Hablo de mi país porque es en el que conozco. También un proyecto de investigación está marcado por las carreras profesionales de las o los investigadores que han decidido hacer esa investigación y las normas que hay en cada centro para la promoción. Por ejemplo, os debo decir que con mucha tristeza tenía que estar haciendo simultáneamente, a la vez que este curso que estoy dándoos a vosotras, otro curso en Uruguay. Y la profesora que estaba llevando adelante el proyecto de curso, igual que aquí ha sido Virginia, pues esa otra profesora le recomendaron en su departamento, es una investigadora que trabaja en un centro de investigación, no es docente, le recomendaron en su centro de investigación que si quería subir de nivel, que está justo en el proceso de subir al nivel superior de investigadores del cuerpo de investigadores públicos en Uruguay, que no le convenía entretenerse en cuestiones de género y debería de seguir en biología, que es lo suyo. Y por tanto que se espere y no siga trabajando y no siga explicando a todo su centro de investigación que ella es una feminista y que trabaja en esta línea, porque eso va a hacer ver a los ojos de sus colegas que su compromiso con la biología no es tanto, porque lo es en buena medida con el feminismo. Y le han recomendado que lo pare. Y os debo decir que hemos clausurado el curso y ella ya tenía la financiación. Bueno, yo le había enviado ya mi número de cuenta y todo para que me ingresaran. Menos mal que no me lo habían ingresado, porque ya tendría yo que devolverlo, etcétera, etcétera, que eso siempre tiene problemas. Porque ya teníamos fechas, teníamos todo. Y se ha vuelto atrás. Así que las normas de promoción también influyen en qué tipo de investigaciones hacemos. O la pura experiencia de la gente. Hay mucha gente que, de hecho, hay algunos estudios en psicología hechos sobre cómo mucha gente hace las tesis doctorales e incluso la investigación de toda su vida está marcada por algún asunto de importancia personal para esas personas. Entonces, la experiencia personal, o las características de las personas que componen el equipo. Entonces, todas estas cosas sabemos que influyen y marcan las prioridades de una investigación y se deben de poner sobre el papel para saber si algunas de ellas favorecen o perjudican a mujeres o a hombres dentro del equipo de investigación. Y sobre todo, para saber en qué mundo nos movemos. Es que conviene saberlo. Así que repensar las prioridades. Vamos con otro aspecto. No, mira, teníamos aquí unas preguntas.
¿alguna de vosotras ha decidido alguna vez cuál es la prioridad de una investigación? Es decir, ha marcado, ha dicho, ahora voy a investigar en tal cosa, voy a investigar en algo porque me da la gana. Y si ha sido el caso, ¿qué factores te han llevado a decidir esa investigación? Y la segunda pregunta, ¿en alguna investigación no hace falta que hayas participado, digo que la hayas decidido tú, pero en alguna investigación que estés, ¿qué es lo que te ha llevado a participar en ella? A priorizar esa investigación sobre otra cosa, sobre escribir un artículo o sobre alguna otra cosa. ¿Quién me quiere hablar? Y voy a poner la tercera pregunta, para que así quien intervenga pueda hablar de todo a la vez y no nos demoramos tanto rato porque ya llevamos una hora. ¿Sopesaste cuando entraste en una investigación si la realidad de mujeres y de hombres era igual en ese ámbito? ¿O pensaste en algún momento si los resultados que obtendrías de esa investigación podrían beneficiar más a un sexo que al otro y eso te movió en alguna dirección, eso te animó a participar o lo contrario? ¿O más bien no se te ocurrió pensar sobre ello? La respuesta más importante, digo, más generalizada, es que no lo hayamos sopesado. Quiero decir que nadie se sienta mal si tiene que responder eso. Pero ala, a ver quién tiene ánimo de contestar una, dos o las tres preguntas. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, casi mediodía. ¿Qué tal, Capitolina? Soy Victoria Cano. Hola, Victoria. ¿Cómo estás? Bueno, yo soy psicóloga. Y algo que me pasó fue que no solamente tuve que repensar investigaciones, sino casi cuestiones de la carrera, porque psicología, si bien casi el 80-90% son mujeres, quienes cursamos, somos docentes, etc., todos los textos y toda la formación, bueno, desde Freud para abajo, ya se sabe, no voy a entrar mucho en detalle, es bastante, obviamente, androcéntrica. Entonces a mí lo que me pasó fue que me costaba mucho, porque yo, así como, sin mucha formación ni nada, pero teniendo también formación, algo y activismo feminista desde chica, me era muy difícil compaginar un poco lo que yo estaba activando, lo que empecé a leer cuestiones de género, de feminismo, con lo que me enseñaban en la carrera. Y eso no se modificó mucho, salvo que casi yo terminando la carrera empezaron a meter algunas materias que, bueno, trataban de ver cuestiones de género, pero la verdad que no era nada muy sustancial. Entonces yo empiezo a trabajar y a meterme más en la investigación, pensando que ahí justamente podía tener como más desarrollo de las inquietudes y las cuestiones que a mí me interesaban. Y estuve en grupos bastante, digamos, interesantes para desarrollar mi trabajo, las investigaciones, pero también veía eso, que a pesar de ser grupos diversos, súper abiertos, y que teníamos un montón de cuestiones en común, la perspectiva de género, al menos en esos momentos, no era transversal, porque no eran grupos justamente que hacían investigaciones de género feminista, que es lo que yo estoy más haciendo ahora. Entonces también ahí, como cuando yo quise hacer mi tesis, yo hice mi tesis, por ejemplo, de una cuestión teórica, que es la controversia de Colbert y Gilligan, entonces era como que me costaba justamente desarrollar mi trabajo, o sea, como que yo proponía cuestiones donde el género tenía que ser algo para mí fundamental, cada investigación o proyecto que yo hacía, pero en este momento era alumna, no podía determinar ningún tipo de como decís, prioridades de las investigaciones, líneas de investigación ni nada. Sí, lo que yo podía hacer y las propuestas que yo podía hacer a ese grupo, o desde mi trabajo de tesis, o cuando yo presentaba alguna ponencia, algún congreso, alguna cosa, si ellos trabajaban, para dar un ejemplo, lo que tenía que ver con la socialización de los niños y niñas, y el desarrollo moral, que era por eso que yo me metí en la controversia de Colbert y Gilligan, y yo justamente empecé a plantear como las críticas a esas teorías, digamos, iniciales del desarrollo moral, por ejemplo. Y cuando yo planteaba, decía, bueno, pero socialización tiene que ser socialización desde una perspectiva de género. Si no hay perspectiva de género en el proceso de socialización de niños y niñas, es como que para mí siempre quedaba medio trunco. Veo que ahora han cambiado esas cosas, pero yo empecé después realmente a meterme, y ahora en el doctorado, y cuando hice la maestría me pasó lo mismo. Yo hice una maestría pensando en que no hacer algo sobre género específico, porque capaz me iba a cerrar el universo, y hice una maestría más amplia sobre políticas públicas y administración pública, en lo cual no vi nada de género, nada. Todos mis trabajos yo los hacía en relación, si yo hacía
o sea, si había una materia que era economía global y lo que sea, yo hablaba de la economía desde la perspectiva de género. E incluso tenía dificultades con los docentes y las docentes porque me decían, cuando empecé a leer tu trabajo, lo que vos me planteabas al principio me parecía que no tenía nada que ver con lo que plantea la materia, y después me di cuenta que sí, en realidad que sí. Y cosas así. Y me calificaban bien, 10, o sea, me ponían buenas notas, pero siempre era como luchando. Por eso después ya el doctorado dije, no, yo voy a hacer cosas de género, de feminismo, porque si no era como una lucha constante, y empecé a estar en grupos de género y grupos de feministas, y estoy en el Instituto de Género acá en la UBA, y lo que veo es eso también de que ahí obviamente el género es transversal, el tema del feminismo obviamente es transversal, pero quedamos como en un nicho, y yo no sé si después eso se traspola al resto de lo que serían las formaciones en general, o las currículas, esto de que quedamos como enquistadas en un gueto, o en un nicho, donde solamente las mujeres, o hoy las diversidades también, trabajamos temas de género y feminismo, por ejemplo, y no sé hasta qué punto realmente logramos una transversalización. Es que sí, eso es difícil de saber porque tienen que haber cambios organizativos. Tiene que haber cambios organizativos para que las organizaciones, las universidades, los centros de investigación se transformen. Mientras eso no pase, pues sí, quedamos en pequeños guetos, pero no es poca cosa, porque tú estás dando tus clases y das tus clases, ya las das con una perspectiva de género, aunque solo seas tú en un determinado equipo de investigación o en una sola carrera, pero ya es algo que tú no recibiste, es decir, que vamos avanzando. ¿Tenemos algún otro comentario? Para alguna respuesta a estas preguntas, alguien que tenga una experiencia diferente. Yo, Victoria también. Otra sí, Victoria. De arqueología, la que opinó hace rato. Yo estudié el arte rupestre de sociedades muy antiguas, de la Puna de Catamarca, acá en Argentina. Fue un arte que estuvo estudiado desde distintas perspectivas y siempre fueron varones en general. Y yo planteé un abordaje desde perspectiva de género. Mi intención era identificar figuras sexuadas y focalizarme en las figuras femeninas que pudieran estar representadas en el arte y poder ver a qué estaban asociadas y a qué se relacionaban para poder identificar roles o tareas que pudieran hacer. Por supuesto que las hipótesis generales cumplían con las hipótesis que se vienen planteando dentro del proyecto, que tampoco tiene la transversalización del género. Entonces, cuando termino mi investigación, las hipótesis generales y las hipótesis que me había planteado yo en particular fueron refutadas. ¿sí? Yo tenía, claro, tenía esa visión androcéntrica de esperar encontrar una división de trabajo por sexo, las mujeres asociadas a ciertas tareas, los hombres asociadas a otras, pero resultaron refutadas. Me costó muchísimo remar esa situación en relación al proyecto en general, al director del proyecto que era varón, y que entraba en discusión con todo su trabajo también, ¿no? Hasta que, bueno, no sé si lo termina aceptando o no, pero de repente fue como el ponernos a repensar lo que está hecho y desde qué lugar fue hecho, y ponernos a preguntar cosas distintas desde una perspectiva de género feminista para tener esto, quizás una objetividad dentro de la investigación, tener como las miradas distintas. ¿Qué es lo que encontraste tú? ¿Cuáles fueron en concreto? Pues si nos lo puedes decir breve, porque nos puede ayudar a pensarlo. En general se habla de las figuras humanas o de las figuras que están representadas como si fueran masculinas. Yo identifiqué figuras femeninas en algunos contextos como de ritualidad, por ejemplo. Acá tradicionalmente se piensa o se atribuye el uso de tocados o adornos cefálicos a las figuras masculinas. Encuentro mujeres con adornos cefálicos en estos contextos de festividad, que también se plantea a la mujer en los ámbitos privados y no tanto públicos y demás.
Y después encuentro muchas figuras asexuadas, es decir, que no había intención, es lo que yo interpreto, de identificarlas como femeninas o masculinas en relación al sexo asociadas a ciertas prácticas, como por ejemplo la caza, el caravaneo, que son las prácticas de viajes, de traslados de personas, que siempre se han pensado como actividades masculinas. Entonces, ahí se entra en discusión y de replantearnos todas esas actividades que pensábamos masculinas, en el arte rupestre no aparecen atribuidas a los varones, sino que a figuras sin sexo, digamos. Vale, es excelente, es excelente, ese hallazgo, el que puede que la mirada que tenemos hoy de la división sexual del trabajo sea una cosa que no se pueda datar tan antigua como lo que el arte rupestre que tú has estado estudiando, o al menos algunos aspectos de ello. Excelente, magnífico que hayas podido encontrar eso. Victoria, ¿eres tú la que me has mandado el artículo del antropólogo francés? No. Es que no me acuerdo. He sido yo. Alicia Tapia. Sí. Ah, la del pelo claro y rizado y largo. Es que os voy asociando por las imágenes que voy viendo. Ah, vale, gracias Alicia, ya lo he leído. Me ha gustado. Bueno, no puedo entretenerme más. Voy a seguir, no le pregunto a nadie más porque no tenemos tiempo. Estos dos ejemplos de la psicología y de la arqueología han sido extraordinarios. Creo que nos dan una pista de cuánto nos falta todavía, si decidimos y si nos arriesgamos a priorizar algo que nos permita ver con perspectiva de género, todavía la academia no está muy dispuesta y podemos correr riesgos. Pero también podemos romper y marcarnos un tanto que si no, no nos marcaríamos. Es decir, que puede que también salgamos ganando porque aparezcamos en un titular que si no, no apareceríamos por haber roto esa especie de no es el techo de cristal, pero vamos, de haber roto esa lista de hombres que investigan sobre hombres, ¿vale? Bien, vamos a seguir con otro punto de nuestro círculo de investigación. Generar ideas e hipótesis sensibles al género. Tenemos que empezar por una evaluación del estado de conocimiento. Tenemos que pensar que hoy en día, desde hace ya varias décadas, cada vez se está aumentando más el número de estudios, investigaciones y referencias femeninas en la investigación. Por ejemplo, nuestra colega, la psicóloga que nos habló antes, nos dijo que estaba estaba analizando a un señor Gilligan. Ella planteó, Gilligan es, por cierto, la feminista más citada, o al menos hace unos 10 años o así. Yo estuve viendo una lista, qué obra era la más citada, y era la de In a Different Voice de Gilligan, la más citada, que por cierto yo no tengo tiempo ahora de debatirlo, pero no estoy muy de acuerdo con su planteamiento de la diferente moralidad, etcétera. Pero bueno, no viene al cuento ahora. Pero tenemos que leer lo que ya tenemos escrito, la cantidad de publicaciones que hay. Si bien está Freud, también está Chodorov haciendo una lectura feminista de los planteamientos de Freud, etcétera, etcétera, en cualquier disciplina. Entonces, cada vez hay más ciencia hecha con un punto de vista que considera a las mujeres. Así que conviene hacer una búsqueda específica de nuestro objeto de investigación y de si hay gente que lo ha mirado con perspectiva de género. Y si no existe, decir que no existe y que tenemos que empezar de cero y que por tanto no sabemos si vamos a acabar descubriendo el Mediterráneo, pero hay que tenerlo en cuenta. Y para saber esto, y una vez sabido esto, mejor dicho, tenemos que plantearnos preguntas como: sobre nuestro objeto de investigación, ¿existe una situación de partida o un impacto diferencial sobre las mujeres y sobre los hombres? De partida, a ver, vamos a estudiar las imágenes rupestres en Argentina. Partimos de que hay más imágenes masculinas que femeninas, según está datado hasta el momento, o no. Segundo, y siempre hay que preguntarse esta segunda, ¿existe específica bibliografía que trate en concreto eso? ¿Sí o no?
Segunda pregunta, ¿las relaciones de género en qué medida afectan al objeto de la investigación? Y las relaciones de género estamos hablando de mi relación con el director del proyecto de investigación, con el director de la tesis, con el director de lo que sea, cuando tenemos ahí las relaciones de género en el seno del equipo de investigación, si estamos trabajando en equipo, y luego las relaciones de género entre los objetos investigados. ¿Cómo afectan las relaciones de género a las pautas morales de las mujeres, las pautas morales de los hombres, el rendimiento educativo de las niñas, el rendimiento educativo de los niños? ¿Cómo afectan las pautas de género que vimos el otro día, el ejemplo? ¿Cómo afecta el sexo de las personas que investigan a los animalitos investigados? Es decir, que hay que pensar todas esas cosas. ¿Afectan de alguna manera? Esas son las preguntas. Cuando decimos que hay que plantearse hipótesis sensibles al género, estamos hablando de esto. Enfocamos ya la cosa, ¿vale? Seguimos. ¿Cómo formulamos preguntas? Cambiamos ya de fase, entramos en la fase de la investigación propiamente dicha. Preguntas. Las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación tienen siempre un impacto directo en el diseño de la investigación. Una vez que tenemos claras las preguntas de una investigación, ya sabemos de qué va la investigación. Es decir, cuando las grandes preguntas que vehiculan o que articulan una investigación. ¿Por qué? Porque delimitan qué se investiga y qué no se investiga. Y vamos a volver en un momento a qué no se investiga y cómo se investiga. El enfoque conceptual, el cómo, el metodológico, el cómo. En metodológico, las técnicas de investigación muy importantes. Y quiero hacer una parada al decir qué se investiga y qué no se investiga. Cuando tratamos de hacer una investigación con perspectiva de género, es muy importante pensar qué es lo que no se investiga. Cuando estoy investigando el rendimiento educativo de los adolescentes pongamos, en la provincia de Tucumán, estamos, al decir los adolescentes, ¿qué es lo que no estamos investigando? No estamos investigando tal vez la diferencia entre niños y niñas, adolescentes y adolescentas, no estamos investigando tal vez la diferencia por asignaturas, por nivel socioeconómico, por barriada. Es decir, que hay que preguntarnos qué estudiamos y qué no estudiamos. Y respecto a las mujeres es muy importante tener en cuenta el qué no estamos estudiando, porque a menudo lo que hay que hacer es incluir parte de lo que no estamos estudiando. Así que importante la reformulación de las preguntas de investigación, qué se investiga y qué y cómo se investiga. Entonces, aquí las preguntas que nos hacemos para saber si estamos haciendo buenas preguntas de investigación son: ¿qué se conoce en materia de género y sexo en el área que estoy investigando? En esta parte de la cristalografía, en esta parte de la biología, en esta parte de la pedagogía. ¿Qué es lo que no se conoce? ¿Qué es lo que falta por analizar desde una perspectiva de género y sexo? Perdón. Nuestras preguntas de investigación se basan en supuestos sobre el género explícitos o implícitos, suponiendo que se basen en ciertos supuestos explícitos o implícitos, no importa cuáles. ¿Estos supuestos se basan en evidencias empíricas o simplemente son ocurrencias de los investigadores que nos han precedido? ¿Están respaldados por la investigación en materia de género? ¿Es así o no es así? ¿Qué cuestiones en relación al género-sexo se están omitiendo o se están planteando de manera sesgada, o bien en nuestras propias preguntas o bien en la bibliografía que utilizamos como base? ¿Y se ha omitido algún grupo relevante de sujetos de investigación? Creo que el otro día mencioné que en investigaciones de COVID, por ejemplo, no se ha incluido a mujeres embarazadas, lo cual representa una serie de problemas. Si investigas con mujeres embarazadas, no sabes si vas a tener problemas que afecten, que la investigación afecte a los fetos. Pero si no investigas con mujeres embarazadas, si luego les pones la vacuna o les das un determinado tratamiento, no sabes el efecto que va a tener en el feto y en la propia mujer embarazada. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Es decir, que hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y por último, ¿qué preguntas son las que tú harías que llevaran a un diseño más robusto, más riguroso, más exhaustivo, más holístico
de investigación. ¿Cuáles son las que habrías que poner? Entonces, cuando vamos a realizar las preguntas de una investigación, por lo menos tenemos que preguntarnos a nosotras mismas esta lista de preguntas que planteo aquí. Y esto en lo que respecta a formular preguntas sensibles al género. Pasamos a metodologías sensibles al género. Hay que atender al equilibrio por sexo en las muestras analizadas, evitando de este modo sobregeneralización de los resultados. Cuando hablamos de grupos como, por ejemplo, ciudadanos, pacientes, consumidores, víctimas, niños, son demasiado generales como categorías. No nos vale ciudadanos, nos valen ciudadanas y ciudadanos. Las mujeres pacientes, los hombres pacientes, las consumidoras, los consumidores, las víctimas de violencia de género, las víctimas femeninas de violencia de género, las víctimas infantiles de violencia de género, etcétera. Niños, no, niños y niñas. Tenemos que tener muy en cuenta, porque a veces no nos damos cuenta, a veces sí que intentamos que la muestra tenga las dos cosas, pero normalmente, con mucha frecuencia, por ejemplo, una investigación sobre consumo, el consumo doméstico, pues se mira lo que se consume en la unidad doméstica y no se mira a cada uno de sus miembros. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de cosas. El rendimiento educativo en la educación secundaria según PISA, en no sé cuántos países. Bueno, pero ese ¿cómo es? Y las niñas y los niños se tienen en cuenta, en fin, me entendéis, ¿verdad? Así que metodologías sensibles al género. También, y teniendo en cuenta con lo de los ratoncitos, considerar el equilibrio de presencia de hombres y mujeres en el propio equipo de investigación, a fin de aminorar posibles sesgos de género. Y no solo en el equipo de investigación, sino, como se decía en el dibujito ese circular que mostré al principio, es que hay que ver las tareas que realizan las personas del equipo. Entonces, no basta, podemos tener un equipo mixto con el mismo número de mujeres y hombres, pero es que todos tienen que participar en todas las tareas. Pongamos que hacemos un cuestionario y que es un cuestionario cara a cara. Entonces, tiene que haber hombres y mujeres que entrevisten, y hombres que entrevisten a hombres y hombres que entrevisten a mujeres y viceversa. Mujeres que entrevisten a mujeres y mujeres que entrevisten a hombres, hasta que veamos que hay los efectos que tiene que entrevisten personas del mismo sexo. Y a lo mejor necesitamos, porque sacamos mejores resultados si invertimos los sexos entre entrevistadora y entrevistado, o al revés, si mantenemos la igualdad de sexo entre quien investiga y quien es investigado. Entonces hay que mirar todas esas cosas, y sobre todo en el proceso de análisis. Una vez que hemos obtenido los resultados, el proceso de análisis debiera ser combinado, el equipo que analiza. Puede hacerse. Yo desarrollé una investigación cualitativa internacional sobre el papel del dinero en las relaciones de pareja. Desarrollamos una técnica que, bueno, yo puse en marcha esa técnica y le llamé team, bueno, es que lo hacíamos en inglés, team análisis, análisis de equipo, en el cual siempre incluíamos, solíamos ser 3 o 4 investigadoras, pero siempre incluíamos en el proceso final de análisis de cualitativo, incluíamos al menos a un hombre, porque éramos sobre todo mujeres, e incluíamos a una persona de fuera de la investigación, una persona a la que le dábamos los datos y le pedíamos que viniera a nuestra reunión de investigación. Así que al menos teníamos un hombre, solíamos ser 2 mujeres de la investigación, un hombre de la investigación y una persona de fuera de la investigación, porque con eso teníamos un equilibrio de presencia de hombres y de mujeres en el análisis de los datos de la investigación. Es muy importante. Prestar atención al género, sexo de quien investiga. Bueno, viene a ser lo mismo en la entrevista. Quien manipula los datos, manipula en el buen sentido, maneja los datos. Quien lo analiza, viene a ser lo que acabo de explicar. Y no podemos olvidar nunca ese artículo que vimos de cómo los hombres estresan a los roedores. Por tanto, si investigamos con seres humanos, todavía más. Y hay que incorporar el punto de vista, la experiencia y la situación de las personas investigadas. No podemos creer que
el punto de vista y el conocimiento que tenemos las personas de la academia es el único punto de vista. No podremos entender a otros seres humanos si no incluimos en el análisis cómo piensan esas personas e incluimos su manera de pensar y sus experiencias como variables significativas en el proceso de investigación. No podemos utilizar a los sujetos como si fueran, a los objetos de la investigación como si fueran meros objetos. Son sujetos que producen información y que están afectados por ese conocimiento que ellos tienen sobre sí mismos y sobre lo que trabajan. Hablo en plural masculino porque estoy hablando de los sujetos de la investigación, aunque con frecuencia o debieran de ser al menos la mitad sujetas de la investigación. Vale, así que las metodologías sensibles al género tienen que recoger todo eso. Primero, que la muestra incluya a personas de ambos sexos y si es pertinente y posible, también personas trans y personas con diferencias de comportamiento, personas homo, personas lesbianas, etcétera, etcétera. Siempre que podamos, ampliamos los géneros, siempre que pueda ser lo bastante representativo, porque a veces trabajamos con muestras tan pequeñas que si incluimos más que hombres y mujeres nos puede complejizar demasiado las cosas y sesgarnos en alguna dirección. Pero ojo, no sesguemos también en la dirección dicotómica. Hay que tener en cuenta el tipo de investigación que hacemos y los objetivos de la investigación para saber qué otros géneros tenemos que incluir, ¿vale? Seguimos. La investigación feminista tiene una especial predilección por métodos de investigación participativa siempre que sea posible. No siempre es posible, pero siempre que sea posible. Las técnicas de investigación participativas permiten integrar las necesidades y aspiraciones de los sujetos investigados en la investigación. Es a lo que acabo de referirme diciendo que es muy importante tener en cuenta que tienen opiniones propias, pensamientos propios, experiencias propias. Y las técnicas participativas son varias, pero siempre son aquellas que permiten que las necesidades y las aspiraciones estén presentes como prioridad y específicas, explicitadas, entre los objetivos de la investigación. La tradicional división sexual del trabajo supone, atención, que mujeres y hombres utilicen cotidianamente diferentes tecnologías o lo hagan de manera distinta, tengan diferentes necesidades, tengan diferentes accesos a los recursos, acumulen diversos saberes sociales cotidianos. Consecuentemente, hemos de incluir variabilidad de género, sexo y de experiencias, porque no somos lo mismo. Tampoco somos totalmente diferentes, lo explicamos en el tema pasado, pero no somos lo mismo. A lo largo del día, por todas esas razones de que vivimos vidas diferentes, tenemos experiencias diferentes. Por eso es preciso, no nos vale investigar a los maestros en general, a los maestros y a las maestras, porque los maestros tienen unas experiencias diferentes de las maestras, a las pacientes de tal enfermedad y a los pacientes de tal enfermedad, ¿vale? Eso, la investigación participativa es la que tiene en cuenta eso. Seguimos. Tenemos que recopilar datos sensibles al género. ¿Cómo hacemos esto? Incluyendo todas las variables que puedan ser relevantes para el género y para el sexo. Un ejemplo, el estrés postraumático en entornos bélicos. Hasta hace muy poco tiempo solamente se estudiaba el estrés postraumático bélico entre hombres, porque eran hombres los que iban a la guerra y eran hombres los que padecían supuestamente estrés postraumático. Entonces había una serie de ex soldados que estaban afectados de ciertos problemas psicológicos y se les diagnosticaba como estrés postraumático. ¿Por qué? Y no se consideraba nunca a las mujeres como personas que padecieran estrés postraumático.
¿Por qué? Porque no se les había mirado. Hoy en día, y después de que haya habido serias denuncias, entre otras cosas, como los grupos de ONU, los cascos azules, que han ido supuestamente a pacificar zonas previamente en conflicto bélico, y que ellos mismos hayan hecho atrocidades contra mujeres, a partir de ahí, sobre todo, se empezó a tener a las mujeres en cuenta. Luego, cuando se ha visto que las mujeres y la violación de las mujeres se ha estado utilizando por algunos ejércitos como armas de guerra, a partir de ahí se ha empezado a considerar que las mujeres también sufrían o podrían sufrir estrés postraumático, y se ha venido a ver que no hace falta ni que hayan pasado por violaciones ni cosas por el estilo. El mero hecho de estar en un territorio de guerra daña a las mujeres también y les produce estrés postraumático, alguno más grave que otros tipos de hombres, que el que le puede pasar, perdón, del estrés postraumático que pueda afectar a hombres. Entonces, si queremos analizar cuál es el efecto que una determinada guerra ha tenido sobre las mujeres, hay que recoger datos sensibles al género. Perdón, quería decir, si queremos saber los efectos que una guerra ha tenido sobre una población, hay que recoger datos sensibles al género. Pongamos, porcentaje de la población que ha sufrido estrés postraumático, pues hay que mirar qué mujeres han sufrido y qué hombres han sufrido estrés postraumático. Otro asunto importante, recopilar datos respecto sensibles al género. Hasta hace muy poco no se había caído en la cuenta de considerar que las mujeres sufren mucha mayor inseguridad en el entorno urbano y un tipo de inseguridad diferente que los hombres, porque van con más miedo, sobre todo por la noche, por zonas aisladas, zonas oscuras, etc. Entonces, cuando hacemos un diseño de urbanismo, si no se nos ocurre hacer preguntas sobre la seguridad y el sentimiento de seguridad, y se las hacemos en concreto a las mujeres, si solo se las hacemos a los hombres, entonces los hombres van a tener otros temores y otros problemas de seguridad diferentes de los que van a tener las mujeres. Entonces hay que hacer un tipo de preguntas y a un tipo de personas diferentes. Preguntas sobre la situación en el hogar ante ciertas patologías. Por ejemplo, en muchos países en los que todavía, sobre todo países en vías de desarrollo, en los que todavía se cocina con leña, o por ejemplo en India, este es un caso muy, muy extendido en India, que mucha parte de la población cocina con el abono de las vacas, las cacas de las vacas, es con lo que cocinan, y cocinan en hogares, entre un par de piedras, dentro de habitaciones muy pequeñas y muy poco ventiladas. Bueno, pues en esos hogares, con mucha frecuencia, las mujeres padecen problemas respiratorios y sobre todo problemas de ojos, pérdida de visión y mucho daño en los ojos, que no se sabía a qué se atribuía, hasta que se estableció la correlación entre el humo que produce, sobre todo el estiércol de vaca con el que cocinan, y la irritación y las enfermedades de ojos que padecen sobre todo mujeres y niñas y niños pequeños, que son los que están en el hogar durante más tiempo mientras las mujeres cocinan. Y en países como la India cocinan durante muchas horas, prácticamente todo el día están cocinando, porque las comidas que hacen son comidas muy elaboradas, que llevan muchas horas, y porque el poder calórico de los excrementos de vaca es escaso, y entonces tiene que estar la olla ahí cociendo durante muchas horas. De tal manera que está todo el día en las mujeres y las criaturas que estén en casa respirando esos gases tóxicos. Entonces, no podemos saber cómo se producen las enfermedades si no hacemos las preguntas apropiadas. También nos pasa que cuando investigamos también otra vez, sobre todo en países en vías de desarrollo, sobre el absentismo escolar, si no hacemos las preguntas adecuadas y no recogemos bien los datos, tampoco sabremos si hay efectos de género ahí. Por ejemplo, se ha descubierto que en muchos países africanos el absentismo escolar de las niñas, que prácticamente no existe en los primeros años de escolarización, es altísimo y mayor que el de los niños a partir de la menstruación.
¿Por qué? Porque no tienen aseos adecuados en los que lavarse, en los que limpiarse los días que están con la menstruación. Entonces son unos días en los que no pueden ir a clase porque necesitan una higiene que no necesitan los niños. Entonces las niñas dejan de ir a clase y en algunos casos dejan de ir a clase para siempre, porque si no se nota demasiado que los días que no van a clase son los días que están con la menstruación. Entonces no quieren ser marcadas por eso y dejan de ir a clase para siempre, lo cual es bastante triste también. Así que tenemos cifras de absentismo escolar femenino y no sabemos a qué atribuirlo. Cifras de absentismo escolar masculino que seguro que obedecen a otras causas. Entonces, hay que recoger bien los datos, hay que buscar datos sensibles al género que puedan saber datos que nos permitan entender por qué se produce el absentismo en un caso o en otro, por ejemplo. Entendemos ya lo que es recopilar datos sensibles al género. Hay que profundizar en este asunto. Y o el elemento muy importante, analizar datos de modo sensible al género. Analizar la variable género-sexo de manera combinada, a ser posible, y si no por separado. Y cuando es por separado, en la medida de lo posible, analizar chicas por un lado, chicos por otro, y la interacción entre ambas, siempre que sea posible. Bueno, analizar las interacciones entre género y sexo. Si además se analizan las interacciones con otras variables, como por ejemplo nivel educativo, situación socioeconómica, estado civil, estado de salud, etcétera, etcétera, entonces estamos haciendo un análisis de género-sexo interseccional, que es el más rico y el que hoy en día se recomienda que haya que hacer. No se entiende que podamos hacer un estudio sobre seres humanos en el que no se vean el sexo y el género de esas personas y no se vean las otras variables demográficas que afectan a estas y socioeconómicas. Ejemplo, en COVID-19 hay más hombres contagiados, hay más hombres fallecidos. Las mujeres que fallecen el único grupo que tiene más mujeres que fallecen que hombres es el grupo de mujeres de mayor edad. En España, de 80 y más. ¿Cómo se haría el análisis sensible al género? ¿Alguna respuesta? ¿Tenemos por ahí? A ver, esos son 3 datos clarísimos, al menos en España. Más hombres que mujeres se contagian, más hombres que mujeres fallecen y el único grupo de edad que fallecen más mujeres es el de 80 y más. 80 años y más. ¿Alguien tiene alguna? ¿Cómo haríamos un análisis de género de esos 3 datos, de esos 3 golpes de información? ¿No tenemos ninguna médica o médico en el grupo? Allá voy yo. Lo primero que preguntaría es si es proporcional o es absoluto ese dato. O sea, si es... ambas cosas. Ambas cosas. Ah, okay. Ambas cosas. Es en números absolutos y proporcional. En España tenemos la población femenina es un poquito más alta que la masculina, porque nos morimos más tarde las mujeres y porque la mortalidad infantil mayor entre el número de nacimientos es equivalente y si no lo es a los 2 años de edad se equilibra. Pero tenemos más mujeres que hombres porque vivimos unos de media casi 5 años más las mujeres que los hombres. Y luego los datos de hombres contagiados son en números absolutos y números relativos, porque por grupos de edad se parecen, y el número de fallecidos también. ¿Nos puede responder ahora? A ver, ¿alguna hipótesis? Creo que había leído que los hombres, por ejemplo, acuden menos a los médicos, entonces como que ahí suele haber a veces diferencias de género porque no van a las consultas médicas. Después también eso que decías de por qué las mujeres fallecen a mucha más edad, acá en Argentina también las mujeres tenemos como la expectativa de vida más alta, no sé si va por ese lado. Y...
Bueno, os diré la lectura, vamos allá. Más hombres contagiados. No es que esté todo el mundo de acuerdo en cómo es eso y que haya suficientes estudios, pero parece que hay más hombres contagiados en realidad porque toman un poquito menos de cuidado, porque bueno, ya sabéis, esto de ser hombre a mí no me pasa nada, yo soy muy machote y puedo con todo, eso por una parte, pero sobre todo por lo que tiene que ver con la segunda. Y es que una de las cosas que hace que más fácilmente sea mortal o muy dañino COVID es el sobrepeso y enfermedades previas respiratorias y enfermedades cardiovasculares, digamos. Entonces, el porcentaje de hombres con enfermedades cardiovasculares es mayor que el de mujeres en España, notablemente mayor. El porcentaje, la otra es enfermedades respiratorias previas. El porcentaje de hombres con enfermedades respiratorias previas ha sido, y todavía es en los grupos de más edad, mayor entre hombres y mujeres. Estamos casi alcanzando las mujeres a los hombres porque hemos empezado a fumar y a fumar tanto como ellos y ya nos está afectando a nosotras también, pero hasta ahora, y los de más edad, todavía ellos eran más fumadores que nosotras, entonces les está afectando más. Así que enfermedades respiratorias y cardiovasculares, como ellos tienen más, y obesidad, tenemos más obesos, son hombres con sobrepeso, tenemos más que mujeres, y diabetes, tipo, me parece que es la tipo B, creo que es la que tiene que ver con la obesidad o con la mala alimentación, correcta alimentación me refiero, también es mayor en el hombre que en las mujeres. Entonces son 4 grandes factores de riesgo que son mayores en hombres que en mujeres. Sin embargo, no se suelen mencionar. ¿Por qué? Porque estas dolencias que tienen más los hombres que las mujeres son dolencias que son voluntariamente adquiridas. El voluntariamente ese, vamos a ponerlo entre comillas, pero no es la mala suerte de que te caiga una teja cuando vas caminando por la calle. Es que te has alimentado mal, es que te has alimentado mal porque has comido más grasas, porque has comido más azúcares, etcétera, etcétera. Y por eso tienes sobrepeso y por eso tienes diabetes. Así que podías, salvo que tengas un nivel económico muy bajo, podías haberte sacrificado, haberte alimentado mejor, cosa que las mujeres suelen hacer, mayor que los hombres, y no haber llegado ni a diabetes ni a sobrepeso. Podrías no haber fumado tanto y por tanto no tendrías enfermedades respiratorias. Parece que no se han controlado los hombres y han fumado más. Y podrías haber tenido cuidado de pasear, comer de manera razonable, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, y tus enfermedades cardiovasculares serían menores. Como tampoco lo has hecho, tienes más problemas cardiovasculares al ser un hombre que al ser una mujer. Entonces, todas estas dolencias son en buena medida producto de un mal estilo de vida. Es verdad que este mal estilo de vida es mayor entre las personas de sectores más desfavorecidos económicamente, pero siempre en cualquier grupo es mayor entre los hombres que entre las mujeres. Por eso hay más hombres entre los contagiados y entre los fallecidos. Y luego, el único grupo, ese sí es la respuesta que habías dado, el único grupo en el que fallecen más mujeres es en el de 85 y más, porque es un grupo en el que prácticamente está superpoblado de mujeres. Hay muchísimas más mujeres en esas edades que hombres, porque como nuestra esperanza de vida es mayor, a partir sobre todo de los 70 empiezan a morir hombres con muchísima más frecuencia y nos vamos quedando las mujeres ahí. Vale. Esa es la mirada de estos datos con perspectiva de género. ¿Puedo opinar? Sí, cómo no. Buen día. Al respecto, yo había leído que quizás la brecha sea aún mayor entre cómo afecta el COVID a hombres que a mujeres, teniendo en cuenta que en el sector de salud y en el sector de limpieza son mucho más las mujeres. O sea que en un principio estaríamos hasta más expuestas a esa mayor carga viral, porque hay más médicas, y por lo menos acá en la Argentina, creo que en España también, una proporción muy alta de mujeres médicas, de mujeres enfermeras o en el sector de limpieza de los hospitales, que entonces haría que en realidad sea aún más la brecha en desmedro de los varones, digamos. Efectivamente, y sí, no he querido decir ya eso porque la semana que viene voy a mostrar datos sobre eso con las profesiones que están más cerca de las personas enfermas de COVID y que son fundamentalmente femeninas. Tienes absolutamente toda la razón, así es. Bien,
pues ya que hemos analizado los datos, ya no nos queda más que ver cómo los divulgamos y los presentamos. Vamos allá. Una consulta. Entonces, por ejemplo, yo leí que decían, como algunos médicos, como para dar esta explicación, sería como un sesgo androcéntrico cuando decían, yo lo veía así, pero que las mujeres moríamos menos y teníamos más resistencia por las hormonas que tenemos cuando parimos. No he visto ningún estudio y ahora ya llevo tiempo sin mirar, pero he estado viendo estudios que se han ido haciendo todo a lo largo de este año y no he visto ningún estudio que haya mostrado que las mujeres con hijos tenían menos incidencia o menos mortalidad que las mujeres sin hijos, que sería lo único que justificaba que alguien dijera eso que tú dices que has leído. Porque si nos pasa no sé qué en el parto o en el embarazo, a las que no se han embarazado ni han parido, no tendrían que en ese sentido morir tanto como los hombres. Y yo no he visto ningún estudio que diga ni eso ni lo contrario, así que no sé en qué se basaría quién dijo eso. Siempre hay que buscar lo que falta, lo que no está analizado. ¿Qué no está analizado ahí? Eso. Si han mirado mujeres que sí y mujeres que no han tenido hijos. En sociología decimos que la sociología en buena medida es la ciencia de la sospecha. La sociología del género es todavía doblemente la ciencia de la sospecha. Siempre hay que preguntar qué ha pasado con las mujeres. Entonces, dicen, mujeres, es que las mujeres han parido y entonces al parir o al embarazarse tal cosa. Oiga, ¿y las que no han parido? Porque es que las mujeres no somos todas iguales. Unas han parido y otras no han parido. ¿Las han mirado a las dos? Eso es lo que decíamos, sensible al género. Justo, en el ejemplo que acabamos de poner, ¿qué sería recoger datos sensibles al género? Recoger datos de mujeres que no se han contagiado, mujeres que se han contagiado y no han fallecido, y mujeres que han fallecido. Y luego, dentro de esas, ¿cuántas habían tenido hijos y se habían embarazado y habían tenido hijos y cuántas no? Para ver si se daba ese caso o no se daba. Así que lo siento por ese señor, pero no era porque tuviéramos unas hormonas protectoras, sino porque nos cuidamos más y tenemos un estilo de vida en que bebemos un poquito menos, fumamos un poquito menos, comemos un poquito menos de grasas, hacemos un poquito más de ejercicio, etcétera, etcétera. Así que, por favor, que una cosa que hacemos bien y que además parece que nos está funcionando un poquito mejor que a ellos frente a COVID, no nos la quieran machacar diciendo que es cuestión de la naturaleza, que nos ha puesto unas hormonas que nos protegen. Ojalá, ojalá así fuera, pero me temo que no lo es. No olvidéis eso de la ciencia de la sospecha, porque mirar con perspectiva de género es sospechar de que tal vez las cuestiones de género no han sido miradas o no han sido lo bastante bien miradas. Es bueno tener esa sospecha. ¿Algún otro comentario? Ay, me he salpicado las gafas. Bueno, pues entonces seguimos. Como ya hemos recogido datos, hemos hecho las preguntas apropiadas para distinguir a los efectos en los géneros en presencia, géneros o sexos en presencia. Como ya hemos hecho las preguntas de investigación, también las hipótesis, lo mismo. Hemos recogido datos también de manera sensible al género. Ya hemos hecho el análisis también sensible al género y con un equipo mixto, etcétera, etcétera. Entonces ahora ya nada más nos queda difundir nuestra investigación. Entonces, la difusión debe ir no solamente a las revistas de investigación, tiene que alcanzar a las mujeres, a los hombres y a las personas trans. Yo siempre que puedo pongo ahí las personas trans con un asterisco para incluir ahí a todas las personas que puedan ir en esa designación de LGTBI+. Pues trans asterisco y ahí incluyo a todas las personas que se salgan de la dicotomía mujer y hombre o que sean algo más que la dicotomía mujer y hombre. Vale. Mira, me ha gustado este dibujito que dice solamente 2 triángulos hacen la diferencia. Así que al dibujito ese estándar que vemos en el semáforo o en muchas otras cosas en el baño, etcétera, fíjate, con 2 pequeños triángulos ya marcamos la diferencia. Esto es una imagen para decir que no es tan complicado, que cuando nosotras hacemos la difusión de nuestra investigación con un pequeño esfuerzo como esos 2 pequeños triangulitos,
podemos mostrar las cosas de manera que mujeres y hombres y personas trans, asterisco, se sientan apeladas por lo que nosotras decimos, que incluyamos y que le lleguemos, que sea un diálogo que alcance a todo tipo de personas. Las representaciones visuales y el lenguaje son el centro de todas las actividades basadas en el conocimiento. Si no lo escribimos o no lo contamos, no lo explicamos y además ponemos imágenes, no transmitimos nuestro conocimiento. Por ello, la selección de las palabras, las tablas, los gráficos, las imágenes, los iconos, tienen el poder de dar forma a la práctica científica, a nuestras preguntas, a nuestros resultados y a las interpretaciones que hemos hecho con nuestros resultados. Así que, por favor, tengamos esto muy en cuenta. Cuidemos las palabras y cuidemos las imágenes que utilizamos. Y respecto a cuidar las imágenes, yo en castellano no conozco ninguna publicación específica sobre cómo cuidar las imágenes. Os recomiendo esta, que es una guía visual de cómo representar a ellos, a ellas y a las personas trans. Sí, nos da muy buenas pistas esta guía. Entonces, por ejemplo, nos dice que no debemos escenificar los roles tradicionales de género, el papá leyendo el periódico y la mamá haciendo la comida. Solamente utilizarlos, en todo caso, al revés. ¿Recordáis el día pasado que yo os dije, os puse un dibujito, ¿no?, de los roles de género, en el que está un señor vestido con una faldita, con un vestidito de flores, y una señora vestida con un traje de chaqueta y corbata? Y dice, ¿qué nos ha pasado, querido? Le dice ella, what happened to us, darling? Le dice, pues eso, solamente ponerle los roles al revés, dándoles la vuelta, para que así hagan saltar la imagen de la gente. Visibilizar siempre a las mujeres y sus necesidades, representar a las mujeres en su diversidad y no a la esencia de la mujer vista desde el prisma del hombre, porque no existe tal cosa como la mujer. Existimos mujeres diversas, igual que no existe el hombre, existen hombres diversos. Entonces, las mujeres diversas. Representar el equilibrio numérico entre los sexos. No pongamos solo imágenes de mujeres, no pongamos solo imágenes de hombres. Tener en cuenta el tamaño de las imágenes de hombres y mujeres. Tenerlo en cuenta si hacemos fotografías, quién está en primer plano, quién está de fondo, qué están haciendo, son las figuras, quién es la figura predominante en un equipo, en un grupo, si es una foto de grupo, quién tiene el dominio, quién está en primer plano, etcétera, etcétera. Reflejar la diversidad y la heterogeneidad de etnia, de edad, de cultura, de forma física. El mundo está lleno de gente grande, pequeña, gruesa, delgada, alta, baja, con discapacidades, con diferentes rasgos físicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hacemos ese esfuerzo de incluir a todas estas personas? Deberíamos hacerlo, porque si no, estamos siempre tendiendo a poner, y además como es tan fácil, entras en Google, en imágenes de Google y tomas las primeras imágenes que encuentras y casi siempre son de mujeres jóvenes o hombres jóvenes y que tienen las medidas propias de modelos fotográficos o modelos de pasar moda. Pues no, la mayor parte de la gente somos de otra manera. Entonces, eso es importante, muy importante en nuestros visuales. Y finalmente, y muy, muy importante, pongamos a las mujeres en actitudes activas, mujeres como protagonistas activos, mujeres que hacen cosas, no mujeres florero, mujeres que hacen cosas. Una recomendación para hacer esto y para enseñar a nuestro alumnado a hacerlo es que presten atención, por ejemplo, en las noticias durante 3 días seguidos y veamos en el noticiario cuántas mujeres salen con su propia profesión, cuántas son sujetos activos y cuántas son simplemente sujetos pasivos a los que alguien le hace algo. Sea algo para bien o sea algo para mal, porque sean víctimas, pero que veamos eso. Entonces, cuando ejercitemos nuestra mentalidad sobre eso, mirando al noticiario o algo así, entonces tal vez aprendamos a ponerlo en nuestras propias investigaciones. Bien, ya tenemos que ir concluyendo. Bueno, incluir con el mismo criterio que a mujeres y hombres a las personas que no son dicotómicas.
Emplear el mismo criterio para incluirlas, en la proporción adecuada, por supuesto, ¿vale? Bien. Y finalmente, lenguaje sensible al género. Usar genéricos reales. La ciudadanía, que incluye a los ciudadanos y a las ciudadanas. El alumnado, que incluye a las alumnas y a los alumnos. El profesorado, a los profesores y a las profesoras, etc. Esos son genéricos reales, no genéricos androcéntricos. Usar formas doble, masculino y femenino, para visibilizar. Cuando queramos hacer notar que hay maestros y maestras, cuando queramos hacer notar que hay los dos, entonces utilizamos maestros y maestras. Y si no, decimos el profesorado. Tener en cuenta que el orden que utilizamos define también y da importancia, más que define, sí, define el poder, el orden define el poder, da importancia. Por tanto, alteremos. Una vez pongamos las niñas, las primeras, digamos, las niñas y los niños, y la vez siguiente, los niños y las niñas. Los ancianos y las ancianas, vamos, las ancianas y los ancianos, vamos alternando. Remarcar el género en temas o roles no habituales de mujeres y hombres. Conviene muchísimo. Es decir, las médicas, las ingenieras, los enfermeros, conviene hacerlo notar, que son hombres los enfermeros, que son mujeres las ingenieras, es donde más importa. Uso de términos metonímicos, cuando nos conviene, cuando en lugar de poner el masculino genérico, definimos la profesión. Por ejemplo, ponemos la dirección. En lugar de poner el director o la directora, decimos la dirección. En lugar de decir la presidenta o el presidente, decimos la presidencia. ¿Vale? Esa es lo que nos conviene. Quitar el artículo y el determinante en los sustantivos neutros, siempre que se pueda. Si son neutros, no le pongas delante ni él ni ella, para que así ya sabemos que son todos. Dejamos el sustantivo neutro. Utilizar formas reflexivas. Muchísimas veces no sirve el decir el se dice que, en vez de decir los hombres dicen que, ¿vale? En las formas reflexivas viene muy bien. Hacer el mismo trato a hombres y a mujeres, sin asimetrías. No digamos, que es muy frecuente decir, el doctor Pérez, el profesor López, y luego decimos la profesora María Ángeles, la profesora Capitolina. No, perdón. Si los profesores son por apellidos, las profesoras también por apellidos. Y si las profesoras son por nombre, los profesores también por nombre, ¿vale? No mantener asimetrías. Y en la medida de lo posible, no utilizar ni las barras ni los paréntesis, porque al leer, las barras y los paréntesis no se pueden leer, excepto que sea cuando redactamos cosas como fichas, formularios, etc. Y también en esto no nos olvidemos de alterar el masculino y el femenino. Vale, hasta ahí es hasta donde yo quería llegar, y estamos bien porque estamos en las 58, hasta donde quería llegar hoy. Pero vamos a ver cómo nos podemos ayudar en nuestra publicación. Y nos podemos ayudar con una lista de cotejo o una revisión. Revisamos lo que hemos hecho. Hemos hecho el enfoque de investigación, preguntas e hipótesis, revisión de la literatura, métodos y la ética. Bueno, no me he referido a la ética, pero también hay que tener en cuenta la ética de la investigación porque tenemos una responsabilidad ética. Pues entonces ahora pasamos... no me da tiempo a hacer esto. Os lo dejo porque lo voy a colgar, os lo dejo, pero como no me da tiempo a hacerlo, lo voy a incluir. Bueno, a ver, sí que me da. Espero que pueda aguantar la gente. Lo voy a hacer un poquito rápido sin poner ejemplos, ¿vale? A ver, vamos a ver. Esto que vamos a poner ahora, yo os recomendaría que lo imprimierais y lo pusierais ahí al lado de vuestro ordenador o vuestra computadora cada vez que empezamos una investigación. Enfoque de la investigación. Y nos preguntamos a nosotras mismas. Esto es una lista de cotejo o lista de distribución. ¿Se utilizan los conceptos de género o sexo en la investigación? En caso afirmativo, ¿se han definido explícitamente los conceptos de género y sexo? ¿Está claro qué aspecto del género o del sexo se está examinando en el estudio? Si no es así, ¿consideras que es esto una limitación significativa? Dado el conocimiento existente en la literatura relevante, ¿existen factores plausibles de género y sexo o que deberían haber sido considerados y que no hemos considerado?
Esto es lo que tendríamos que plantearnos en el enfoque de la investigación. Entonces, con estas preguntas revisamos nuestro enfoque de investigación. Entonces, si tú consideras que el sexo y el género son altamente relevantes en tu propuesta de investigación, tiene que reflejarlo el diseño. No puede que no lo refleje. Y para ello te haces esa serie de preguntas. En las hipótesis, en las preguntas de investigación o hipótesis hacen referencia al género o al sexo en los grupos y fenómenos relevantes. En la revisión de la literatura, la revisión bibliográfica cita estudios previos que apoyan la existencia o la falta de diferencias significativas entre mujeres y hombres, niños, niñas, plantas, animales y tejidos. La revisión de la literatura, ¿hasta qué punto las investigaciones anteriores han tenido en cuenta al género y al sexo? Métodos. ¿La muestra es apropiada para capturar los factores de género y sexo? ¿Es posible recopilar datos desagregados por sexo y por género? Los criterios de inclusión y exclusión, ya insistí antes que era muy importante la exclusión, tenerla en cuenta. ¿Están bien justificados con respecto al sexo y al género? ¿El método de recolección de datos propuesto en el estudio es apropiado para la investigación de sexo o género? ¿El enfoque analítico es suficientemente apropiado y riguroso para captar los factores de género y o basados en el sexo? Todo ello es fundamental para poder plantearnos una investigación con perspectiva de género. Y finalmente, la ética, únicamente esta pregunta. ¿El diseño de tu estudio tiene en cuenta las cuestiones éticas relevantes que puedan tener un significado particular con respecto al género o al sexo? Por ejemplo, inclusión de mujeres embarazadas en estudios clínicos. Con todo esto, haciéndonos estas preguntas para cada una de las fases de nuestro proyecto de investigación, deberíamos de saber incluir la perspectiva de género. Si las tenemos ahí y nos las vamos preguntando en nuestra investigación, seguro que podemos hacer una investigación con perspectiva de género. Estos 5 pasos no los he creado yo, los he traducido de los institutos canadienses de investigación en salud, que son de los que os hablé el otro día cuando hablaba de Margaret Eichler y de sus sesgos, que ella tiene publicaciones también en estos institutos. Entonces, me queda únicamente deciros que una serie de editoriales, de las editoriales de mayor prestigio en ciencias experimentales de todo el mundo, se han agrupado en este grupo Sager y han creado unas pautas para evaluar los artículos, los originales que se le envían, y proponen que todos los originales que lleguen, antes de ser enviados a la revisión de doble ciego, la revisión por pares, el propio equipo editorial de la revista revise atendiendo en lo anterior. Lo que me interesa es que no me interesa demorarme, únicamente me interesa que en esta página web podéis leer el artículo en el que estas editoriales, bajo el nombre de Sager Guidelines, publican el cómo van a enfocar los artículos para comprobar si tienen perspectiva de género o no. Y yo lo único que os hago es proponeros aquí un resumen. Y este es el resumen, que no vale la pena que entre en él porque no quiero de verdad excederme de la hora, pero siempre es lo mismo. Te preguntan, se supone que esto, yo nada más he hecho una traducción de lo que tiene el grupo de revistas Sager, y es que cuando tú envías el artículo, lo primero que hacen es el tema de estudio. Ellos se preguntan, ¿el sexo y el género son relevantes para el tema de estudio? Si no lo son, el estudio tiene que justificar por qué no lo es. Y si sí lo es, entran una serie de preguntas que son las que veis aquí. Y en cada una de ellas, si no es relevante, siempre tiene que decir, lo tiene que especificar y decir por qué no es relevante. Y si es que sí es relevante, entonces tiene que tomarlo en consideración y poner las notas apropiadas diciendo que la investigación lo tiene y reflejarlo en el artículo que enviamos. Así que si queremos tener nuestra publicación, nuestra investigación y el artículo que hemos hecho, el libro que hemos hecho con nuestra investigación publicado en las revistas de más prestigio, en las que nos van a dar a nosotros más puntos en la promoción de nuestra carrera, si aplicamos la perspectiva de género y lo hacemos notar en nuestra publicación,
tendremos más oportunidades de que sea publicado en revistas de prestigio. Y con esto ya cerramos la sesión y me despido hasta la semana que viene. La semana que viene trataré de no tener que ir tan apurada, quizá tenga que recortar un poquito la intervención que os deje, pero es que me parece tan interesante que podáis decir cosas que me duele cortar antes. Ahora, como yo no tengo ninguna prisa, es que quiero limitar la sesión a las 2 horas previstas, pero si hay gente que quiere intervenir y decir cosas, yo no tengo ningún problema para estar encantada de oíros lo que quiera que sea que tengáis que decirme.